Ya. Estamos de vuelta con la entrevista. Como decimos acá en Chile, el diablo metió la cola. ¿Eh? Vamos a suponer que es la mala conexión. eh, eh, el diablo, no vamos a suponer que fueron los fascistas que intervinieron aquí la transmisión. Pero estábamos en la intervención del compañero Miguel. Lamentablemente tuvimos que cortar justamente cuando usted está fundamentando la respuesta, compañero. No sé si usted puede retomar lo que está Gracias. diciendo. Justamente estaba diciendo de que en el Perú, cuando usted me preguntaba acerca de por qué es que un eh, estado tan podrido, eh, tan socavado en el Estado de Derecho, en su equilibrio de poderes, en una crisis profunda, como ya hemos venido diciendo, se sostiene, ¿no? En la parte del pueblo está justamente el tema de que no se comprende los alcances del derecho penal del enemigo, que en el ¿Cómo? libro publicado de 50 años de derecho penal del enemigo hasta cuándo, ahí está definida las tres características que tiene el derecho penal del enemigo y está definido su esencia, que es la negación de la calidad de persona del enemigo, buscando qué, inocuizarlo a la manera nazi, con cárcel hasta la muerte y más allá de la muerte, secuestrando los restos, como han hecho con el doctor Abimael Guzmán. No se comprendía eso y se pensaba que ese plan terminaba con Abimael Guzmán, pero ha muerto Polay, perdón, Miguel Rincón Rincón, y le han aplicado la misma ley. Le han secuestrado los restos y los han desaparecido. Entonces, tiene que entenderse por parte de las fuerzas del pueblo que la lucha es por todos los presos políticos de ayer y de hoy. No puede separarse. Algunos dicen, no, no, con los de Sendero Luminoso, con los terroristas no nos metemos. Pero si cuando comienzan a violar los derechos de una persona, van barriendo los derechos de todo el resto de la sociedad. Eso es lo que está poco a poco comprendiéndose con el terruqueo. Porque aquellos que decían, no, ni perdón ni olvido, ¿no? Hay los violadores de los derechos humanos, tanto de Sendero Luminoso como del ejército, y por lo tanto ya están presos, estamos en el paraíso. ¿Eso es cierto? Los han empezado a terruquear a ellos y han empezado a reaccionar. Ya Lenin nos había dicho hace mucho tiempo, cuando la derecha se pasa de la raya, la gente empieza a reaccionar. Y entonces, aquellos que antes incluso terruqueaban, ahora que están siendo terruqueados con esa legislación Claro. antiterrorista, violatoria de los estándares internacionales, violatoria del principio de legalidad, entonces empiezan a reaccionar y han empezado a rechazar el juicio de Perseo por ideas. Tenemos el caso de Idele, tenemos el caso de una serie de juristas que ya empiezan a pronunciarse, de organizaciones, han empezado a protestar por el asesinato del doctor Gamero, varias instituciones que no se le puede decir que son comunistas o que son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, son demócratas que empiezan a reaccionar. El propio Cancio Meliá, cuando ha venido, abiertamente les ha criticado lo que han hecho en el delito de apología de terrorismo y les ha dicho que eso es una ilusión, están persiguiendo a un enemigo que no existe y lo que están haciendo es violar el Estado de Derecho. En el caso de Pedro Castillo les han dicho ni siquiera hay tentativa del delito de rebelión. Entonces, esa comprensión, por esa razón es que hemos aceptado su invitación, porque se necesita ese avance en la comprensión de qué fenómeno estamos enfrentando, qué plan del Estado peruano estamos enfrentando y como ya lo hemos dicho al comienzo, un plan nacional e internacional en marcha de exterminio, asesinato y desaparición. Claro, claro. Efectivamente, fíjese que para las personas que están escuchando o que van a ver esta entrevista, pueden pensar que todo lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Son abogados defensores, entonces, claro, tienen que defender a sus defendidos, ¿cierto? Pero yo tengo acá
una declaración de Claxo, ¿cierto? Que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del 3 de enero del año 25. Nadie podría suponer que Claxo, ¿cierto?, adhiere al marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, ni menos que tenga alguna vinculación con el Partido Comunista del Perú. Sin embargo, Claxo reaccionó ante la sentencia y les voy a leer un poco esta declaración porque la verdad es contundente. Dice acá en una de sus partes, dice, el proceso judicial se prolongó 10 años, 2014-2024, durante los cuales las personas procesadas enfrentaron serias limitaciones para ejercer su derecho al trabajo y participar plenamente en la sociedad. Las penas impuestas oscilan entre 15 años de prisión y la cadena perpetua. Cabe señalar que la sentencia no fue unánime, ya que de los 3 magistrados que la dictaron, uno expresó su disconformidad queriendo absolver a la mayoría. Es importante resaltar que en Perú el terrorismo dejó de ser un fenómeno vigente hace más de 3 décadas. Utilizar ese argumento como pretexto para perseguir disidencias políticas, como ocurre también en otros países de la región, no solo es falaz, sino que representa un grave retroceso democrático. La criminalización de movimientos sociales y de posturas políticas divergentes erosiona los principios básicos de un Estado de Derecho y amenaza la pluralidad democrática. El derecho a la reintegración política es un principio esencial en cualquier sistema democrático que respete los derechos humanos y promueva la reconciliación social. El caso de muchos exmiembros de grupos alzados en armas que en la actualidad buscan participar en el debate público y ser parte del proceso político nacional pone de relieve la importancia de garantizar un sistema plural e inclusivo. Y más adelante dice, diversas personalidades y organizaciones internacionales ya han condenado esta sentencia, destacando que estas acciones judiciales podrían ser parte de un patrón más amplio de estigmatización y persecución de las ideas críticas hacia el gobierno o el sistema imperante. Estas medidas han encendido la alarma internacional por la grave violación a los derechos humanos y configuran un grave precedente para la región. Sin embargo, resulta preocupante que los principales organismos de derechos humanos peruanos aún no hayan emitido pronunciamientos institucionales claros y contundentes frente a este caso. Esta ausencia amplifica la urgencia de adoptar posturas firmes en defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la diversidad política. Y en el párrafo ya casi al final dice, el grupo de trabajo de Claxo hace un llamado a los organismos de derechos humanos, tanto en Perú como a nivel internacional, a pronunciarse y actuar frente a esta situación. Me parece realmente importante esta declaración porque, como decía anteriormente, es un centro de estudio, de divulgación, qué sé yo, sobre ciencias sociales en especial, que no tiene nada que ver con el conflicto interno que hubo en Perú, ni tampoco no tiene ninguna conexión con ninguno de los actores, y sin embargo, eh, la postura de Claxo, ¿cierto?, es tajante y condena las acciones que está llevando a cabo el Estado peruano o lo que queda del Estado peruano y, y hace un llamado a condenar
lo que está haciendo por los presos. En el Claro. caso, mire, quisiera mencionarle que el documento de Claxo que usted ha dado lectura de un extracto importante, la ONU ya tiene 6 documentos contra el Estado peruano. Documentos primero de las relatorías, luego de comités, particularmente después de las matanzas, y ahí dice que para combatir el terrorismo se ha demostrado en el mundo y en la historia que la mejor arma de combate es rehabilitar a los que han cumplido sus penas luego de que han egresado de la cárcel. Y eso es lo que no quiere respetarse en el Perú. Y le exige de que respete el derecho a la rehabilitación y a la reincorporación a la sociedad, a los derechos políticos, como se han hecho en Uruguay, sino de dónde ha salido Mujica, o en Brasil, de dónde ha salido Dilma Rousseff. Entonces, eso le está exigiendo la ONU. Por eso Claxo está dentro de esa crítica que en varios documentos de la ONU se han logrado. La propia Corte Interamericana le ha dicho, a raíz de las matanzas, en abril del 2023, en el pronunciamiento contra el Estado peruano, le dijo, el Estado peruano y su legislación antiterrorista están violando el principio de legalidad, y eso está en la Corte Interamericana desde la sentencia de Petrucci. ¿Recuerdan el Sí. amigo chileno que fue Jaime condenado Castillo, y sí. purgó cárcel? Él tiene una sentencia que le favoreció en la Corte Interamericana. Y hay otras sentencias mucho más importantes. Claro, y en el caso de Jaime Castillo, ¿cierto? Es condenado por traición a la patria, Así siendo es, que no pero es, así no es es. peruano. Entonces, ¿quién es ¿quién ridículo. es el que apoya ese tipo de posiciones en el mundo? La ONU no es. La Corte Interamericana tampoco. Son los guerreristas, con Trump a la cabeza y con el imperialismo norteamericano, que están obligando a los estados a que cada día más reaccionaricen sus códigos penales, inventando enemigos donde no lo hay, Claro, para crear leyes antiterroristas. En Chile ya están haciendo eso, en claro, Argentina no, ya están sí, haciendo eso. Por supuesto. Si me permites acotar, Boris, sí, dos precisiones. En el caso de Jaime Castillo, Petrucci, obviamente eso fue traición a la patria, fue declarado inconstitucional por la lucha del pueblo también. No olvidar, pues, el Movimiento Popular de Control Constitucional presentó una acción de inconstitucionalidad contra la legislación antiterrorista y producto de eso, pues, se declaró inconstitucional una parte de la legislación antisubversiva, como es el decreto ley de traición a la patria. Pero hay que ver que esta legislación que se le aplicó a Castillo y Petrucci fue en un contexto de conflicto armado. claro, Ahora se está aplicando esa legislación antiterrorista en un contexto en el cual no hay conflicto armado. Y muy bien respecto, yo también quería citar los cuestionamientos que hay a nivel internacional respecto a esta legislación antiterrorista. Por ejemplo, tenemos el mandato de la ONU del 31 de julio del 2024 en la 79ª periodo de sesiones, dice proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la estigmatización. Entonces, en el fundamento número 32, dice, las acusaciones infundadas de terrorismo al amparo de leyes antiterroristas de carácter general se han convertido en armas para reprimir el activismo cívico y a la sociedad civil, crítica con las políticas del gobierno. Entre el 2011 y el 30 de junio de 2024, la titular del mandato participó en 249 comunicaciones sobre las leyes antiterroristas y contra la financiación del terrorismo de al menos 69 estados que restringen de manera innecesaria o desproporcionada las libertades fundamentales. La titular del mandato también abordó comunicaciones sobre casos en los que se han utilizado de forma indebida las leyes antiterroristas para detener arbitrariamente a activistas y manifestantes, criminalizarlos y reprimirlos. Y en el fundamento 33 también muy interesante porque dice, desde que comenzó la guerra contra el terrorismo y se promulgaron de forma generalizada leyes antiterroristas excesivamente amplias y ambiguas, los estados han adoptado y difundido cada vez más narrativas que difaman y deslegitiman a manifestantes y activistas pacíficos, calificándolos de terroristas y extremistas violentos. A esto ha contribuido el hecho de que algunos estados han ampliado
una definición del extremismo violento que ya era de por sí amplia y ambigua. Por otra parte, los estados han esgrimido argumentos como la protección de la seguridad nacional para atacar a los activistas, tachando con frecuencia a activistas y manifestantes de antipatrióticos o de mantener vínculos con organizaciones terroristas o financiarlas, y de provocar desórdenes simplemente por participar en la vida política. Entonces, hay otro pronunciamiento que también quería citarlo, que es el pronunciamiento, el mandato, perdón, del 20 de mayo de 2024, del Consejo Consejo de Derechos Humanos, 56 periodos de sesiones, es respecto a su visita al Perú, y en el fundamento 30 dice: las Naciones Unidas. Los mecanismos de derechos humanos han expresado su preocupación por la imprecisa definición del término terrorista, formulada en la Ley contra el Terrorismo, el Decreto Ley 25475. En particular, el Comité de Derechos Humanos ha hecho hincapié en que esa definición puede dar lugar a abusos arbitrarios y a que se vincule a las personas que ejercen sus derechos a la protesta, la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, de reunión y a la participación política con comportamientos o ideas inspirados por el terrorismo. Por consiguiente, la puesta en práctica de ese tipo de disposiciones jurídicas en el marco de las protestas sociales es una cuestión de suma importancia, ya que a raíz de su aplicación, muchos manifestantes han sido calificados de terroristas o insurrectos. Y si me permites terminar, el último, en el fundamento 105, dice las Naciones Unidas: el relator especial reitera las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, instando al Perú a que lleve a cabo un proceso de revisión y reformas legislativas con objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones de lucha contra el terrorismo, incluida la revisión de la definición de terrorismo, que debe ajustarse a las normas internacionales. Justamente eso es lo que esta defensa está exigiendo: que la legislación antiterrorista sea derogada, sea ajustada a los estándares internacionales. Ya existe cuestionamiento, hay otro pronunciamiento que cuestiona específicamente lo que es la pertenencia a organización terrorista, lo que es apología a organización terrorista, y hasta el tipo base, que son muy amplios, muy ambiguos. Se vulnera pues el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de el, por el hecho propio, la responsabilidad por el hecho propio. Entonces, vemos que sustento jurídico para cuestionar esta legislación no es solamente, pues, como se podría pensar, de los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. No, porque esto se viene expandiendo. Dicen el derecho penal del enemigo es como una mancha de aceite que se contamina y se expande, y contamina todo el sistema jurídico, lo desestructura, y el Estado de Derecho lo perfora, lo deja como un queso gruyere. Y una última cuestión que quiere puntualizar: esta designificación del riesgo, que muy bien al inicio se precisó, justamente es la aplicación, esta anticipación amplia del punitivismo, que tiene como consecuencia que termina por afectar al propio Estado de Derecho. Es lo que decía Cancio Meliá. Por otra parte, el adelantamiento de la pretensión punitiva en estados previos a la lesión, a veces muy remotos, también puede constituir un peligro para el bien jurídico. Y es eso lo que está ocurriendo. Es, por eso decimos, un derecho penal del enemigo, derecho penal de autor, de raíz nazi. A eso nos están llevando estos a vulnerar, a cuestionar, y ya hemos comentado sobre la crisis de la democracia, la crisis del Estado de Derecho, de la democracia, del equilibrio de poderes, del balance de poderes que hay en el Perú y en otros países. Eso es una derivación de la aplicación de 50 años de derecho penal del enemigo en el Perú. Eso quería Claro, puntualizar. y en el fondo también, porque, digamos, para hacer un poco el resumen ahí, como lo veo yo por lo que ustedes han contado, ¿cierto? La cosa es mucho más grave porque, primero, porque el que socava las bases del Estado es el Estado mismo. ¿Sí? Segundo, si la ONU, ¿cierto?, tiene 6 declaraciones condenatorias,
y, y el Estado peruano no hace caso de eso, es el Estado peruano el que se está poniendo al margen del derecho internacional. Entonces, se da una cosa bastante particular que sería un Estado ilegal, ¿ya? Una clase dominante ilegal, ¿ya? Ante el derecho internacional. Y también me, me acordaba que me parece que en el pacto de los derechos civiles y políticos, en el considerando uno o dos por ahí, dice que los estados deben proteger los derechos humanos aun cuando esté en riesgo la vida de la nación. Es decir, los derechos humanos pasan a ser mucho más importantes que la nación misma. ¿Eh? Entonces, y en el caso peruano, eso no ocurre en ninguna parte. ¿Eh? Es decir, lo que privilegia el Estado peruano es su poder, ¿cierto? Por sobre cualquier otra consideración. Es el Sí, artículo 44 de la Constitución que han puesto patas arriba para ponerlo por encima del primer y principal artículo de la Constitución que dice que la vida humana y su dignidad es el centro del interés del Estado y la sociedad. Pero ahí quería también mencionar un punto que mi colega ha tratado en la lectura que ha dado de los documentos de la ONU, muy importante. Si ustedes recuerdan, ahí habla de que lo que se está aplicando es una más expansiva definición de terrorismo. Por eso lo que han hecho en Perseo es una más expansiva interpretación del delito de terrorismo, en contra de los tratados internacionales, en contra de los mandatos de la ONU. Es decir, extenderlo a las ideas. Que las ideas delinquen en contra de la misma Constitución del Perú, que en su artículo 2, inciso 3, dice que no existe la persecución por ideas, que se prohíbe la persecución por ideas. Entonces, a eso han llegado en el Perú, en esa tercera etapa de la persecución política que estaba diciendo al comienzo, a una más amplia y extensiva definición de terrorismo. Eso es lo que han hecho en Perseo. O sea, claro, en vez de resolver las observaciones que le está haciendo la ONU y la Corte Interamericana, están más bien profundizando, como usted dice, para poder impedir que el pueblo peruano estalle. claro. Si me permite acotar algo ahí, Boris, ¿por qué se da esta situación? Porque el Estado peruano ha optado por una solución represiva, porque en el Perú se vivió un conflicto armado interno y la forma de resolver este problema era pues como lo establecen los convenios de Ginebra, con una amnistía general que sirva a una reconciliación nacional. Ese era el camino históricamente e internacionalmente recogido en los tratados, como lo han hecho, decíamos la vez pasada, muchos países como Colombia, El Salvador, Guatemala y otros. Ese era el camino, pero el Estado peruano, como parte de su tendencia reaccional, de reaccionarización, ha optado pues por una solución represiva, mantener eh, esta legislación antiterrorista. Y obviamente también hay intereses de sectores que viven de esta represión, que viven pues del presupuesto que se da el Estado peruano a la DIRCOTE, que se da a los sectores de inteligencia, que viven, y Cancio Melea decía un poco irónico, ¿no? A un colega que criticó eso, es que usted le decía, usted no es empático, le decía, ¿no? ¿De qué va a vivir esa gente? El doctor Cancio Melea. Entonces, vemos que lo único que ha hecho es la aplicación de esta solución represiva de este derecho penal del enemigo no ha sido pues nada en beneficio de la paz, todo lo contrario, ha sido pues acentuar la solución represiva, el enfrentamiento, el encono, y dejando sin resolver los problemas derivados del conflicto armado. Es lo que quería acotar Boris.
Uy, ahí nos quedamos solos. Si está conectado, sino que ha salido un momento. Sí, mientras voy buscando. Decíamos, mi estimado, el doctor ha intervenido sobre cuál es el fondo de que el Estado peruano no quiere dar vuelta a la página del conflicto interno, quiere seguir viviendo, de magnificar, de inventar un fantasma que no existe de terrorismo para querer legitimar sus medidas represivas, su Estado policiaco. El Estado policiaco se necesita porque existe el terrorismo, sigue existiendo en el pensamiento. Eso es, decíamos, una más amplia y expansiva definición de terrorismo, que es lo que han aplicado a partir de la sentencia de Perseo. Nosotros lo hemos venido desenmascarando en todo el juicio. Desde el comienzo les dijimos eso. Entonces, esos documentos que ha leído el doctor refrendan lo que les hemos venido diciendo. La venida de Cancio Meliá refrenda lo que hemos venido diciendo en el libro 50 años de Derecho Penal del Enemigo, hasta cuándo, que se lo he enviado, y que a quienes lo necesiten en PDF se los podemos compartir, o usted lo puede compartir con total libertad. Ahí están los fundamentos de todo lo que estamos explicando aquí. Muchas gracias. Su audio. No se escucha su audio. Ahí está. Por todo lo que ustedes han planteado, eh, me imagino yo que si el Estado peruano aceptara esta vuelta de página, si hubiese aceptado que Movadef hubiese continuado su, su trayecto político, eh, ellos pierden. Ellos pierden porque están en una situación de tal estado de vulnerabilidad y de descomposición, ¿cierto? Que se saben que la única respuesta que pueden dar es esta, es esta bestialidad, esta actitud criminal, porque es lo único que los sostiene en el poder. Sin esta actitud agresiva, el sector que está en el poder pierde todo. Eso es lo que Bueno, se ve, por lo menos, en esta actitud, porque si estuvieran seguros, ¿cierto? De que tienen el poder y que no, no hay riesgos de perderlo, eh, y que el pueblo los ve como algo válido, no tendrían esta actitud tan agresiva, tan fascistoide, ¿cierto? el problema, Boris, pienso yo, tiene que ver con el carácter del Estado y tiene que ver con la reaccionarización de los Estados. Ponte el caso de Colombia, ponte el caso de otros países, ¿Mm? El Salvador, Guatemala, que han seguido ese proceso y han avanzado. Y el Perú, lamentablemente, no logra superar. Venimos más de 30 años atados a ese problema sin poder superarlo. Yo te ponía el ejemplo, la amnistía no es solamente pues que salgan en libertad los presos de ambas partes, y dicho sea de paso, de una parte, la última ley de amnistía, pues es excluyente, es parcial, ¿no? Solamente para beneficio a los sectores afines al Estado, decíamos en la última intervención. Pero el tema es que no solo implica pues la libertad de los que están presos, de los condenados, de los procesados, implica también el reconocimiento, el asumir responsabilidad. En la experiencia de Sudáfrica, los responsables ahí se les daba la amnistía, pero tenían que confesar, tenían que decir lo que había pasado, tenían que identificar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos, dónde estaban los cuerpos en las fosas comunes, tenían que declarar todo. Y así se habría la verdad. Mm. Y no, pero con lo que se quiere hacer con esta amnistía, pues, es imponer una verdad estatal, una verdad oficial, y a las demás verdades, a las demás memorias, se las quiere reprimir, que son, pues, terroristas, que son, no son, no son válidos. Pero aún así, los agentes del Estado que cometen crímenes contra la humanidad, esos crímenes
no son amnistiables. Entonces, ya ahí hay también una transgresión. Ese es un debate, mi estimado, allá. que lo quisiéramos abordar de una vez, ya que estaba usted entrando en ese tema. Cuando dice que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, debatíamos con un profesor en la cátedra de San Marcos de Derecho Internacional de la siguiente manera. Justamente él decía eso. Decía, ya no se puede aplicar amnistía porque las graves violaciones de derechos humanos no pueden recibir amnistía. Muy bien. Pero ¿quiere decir que está positivizado eso en el derecho internacional? No. No es cierto que las convenciones de Ginebra que tratan sobre la guerra dicen que al cese de las hostilidades en el conflicto armado interno debe propenderse a la más amplia amnistía para reconstruir el tejido social, porque la amnistía ha sido tradicionalmente durante 2000 años la solución de las sociedades que han tenido guerras civiles internas. Claro. Cuando se dice que ni olvido ni perdón, se dice que los dos demonios ya están en cárcel, ya están condenados y por lo tanto estamos en el paraíso, se está falsificando la realidad. Sí. Lo que se necesita es justamente aplicar las convenciones de Ginebra que rigen, que no han sido derogadas y que la Corte Interamericana se ha pronunciado contra las amnistías. Pero si es que El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil no hubieran aplicado las leyes de punto final o las leyes de amnistía, ¿dónde estarían esas sociedades? La Corte Interamericana se opuso a ellas. Entonces, hay que ver que en el derecho internacional hay dos vertientes en el mundo con los organismos supranacionales. La Corte Europea no obliga a los países a rajatabla a aplicar las disposiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tienen otra vertiente. En el caso de la Corte Interamericana, la Corte sí aplica de que todos deben sujetarse. Si ellos dicen que no hay amnistía, no hay amnistía. Pero si me permite acotar, Boris, resuelve los problemas de una sociedad que ha sido dividida por un conflicto armado que ya terminó. Eso es lo que no quieren resolver el Estado peruano, porque usted dice, pierden, pero ¿quién pierde? ¿La sociedad peruana en su conjunto? No, pierde ese puñadito que es clase dominante en el Perú y que vive a costillas de esa tremenda acumulación de riqueza, por un lado, y por otro lado una profunda e insultante pobreza que se profundiza en el Perú. Ellos son los que pierden. La sociedad peruana en su conjunto gana, porque permitiría enfrentar el futuro para desarrollarse. Y eso es lo que no quieren justamente las fuerzas más retardatarias con trama a la cabeza de los guerreristas que están en contexto de guerra preparando la guerra mundial. Gracias. Si me permite acotar algo a eso, Boris. ¿Sí? La amnistía, a margen, además de que es un instrumento internacional, histórico, está positivizado en tratados internacionales, se da pues en beneficio de la sociedad. Es justamente para poder superar, para poder curar esa etapa traumática que ha vivido. Y se habla hay delitos obviamente muy graves, delitos de lesa humanidad. Bueno, entra en discusión, porque los tratados de Ginebra dicen, ¿no? La más amplia posible, que se discuta. Pero en el caso específico del conflicto armado interno que vivió el Perú, eso no entra ahí, porque el tratado de la Corte Penal Internacional, la Haya, perdón, ¿qué estoy hablando? La Corte de Roma, el Tratado de Roma, entró en vigencia, el Estatuto de Roma entró en vigencia pues en el 2002, 2003. Entonces, todos los hechos del conflicto armado no entran ahí. Ahora, eso es un tema muy sensible, muy delicado, pero el tratado dice, no es tampoco a rajatabla, dice que se apliquen las amnistías las más amplias posibles. Y se discutirá, pues habrá especificaciones, eso es tratable y discutible. Pero la idea es que sirva, pues,
a, a reconciliar a la sociedad, a la nación, a la sociedad, al desarrollo de la nación. El Perú está entrampado en un problema de hace 30 años, te decía, y entrampado en juicios interminables. Ni la otra parte, los señores del conflicto armado, los señores militares, tampoco pueden resolverlo. Están entrampados en problemas. El Perú necesita avanzar, resolver estos problemas. El problema de los exiliados, el problema de los desaparecidos, de las fosas comunes, de los familiares, de los planes de desarrollo para las zonas afectadas por ese conflicto armado. Hasta ahora no se discute eso, ¿no? Porque está todo, no se ha tratado. Entonces, eh, al margen de los graves delitos, que es discutible, pero esa es la mejor, no hay solo, yo no creo que hay solución perfecta tampoco, pero es la mejor forma de resolver este grave problema, este complejo problema, pensamos esto. Ahora, en el contexto de unas fuerzas políticas que no escuchan las sentencias de la ONU, no escuchan las, los llamados, ¿cierto?, a respetar el derecho internacional, etcétera, y también interno. En ese contexto, ¿cómo se puede hacer para que la defensa que ustedes realizan, ¿cierto?, tenga un efecto? Porque es un estado ciego y sordo. Bien, la lucha, mi estimado Boris, la lucha es así. La lucha legal también, como parte de la lucha del pueblo, eh, y el pueblo siempre ha luchado y siempre ha conquistado. Antes decían, por ejemplo, no, si se hace una huelga, ¿para qué luchamos por la huelga si es que nuevamente pues el Estado, o la economía de acá va a incrementar la inflación y vamos a perder, por gusto hemos luchado? No es así. La lucha da sus resultados. Te ponía el ejemplo de la acción inconstitucional del año 2002. El Estado peruano se vio obligado a anular, derogar una parte de la legislación antiterrorista y tuvieron que salir a hacer nuevos juicios y producto de ellos salieron muchos en libertad. Entonces la lucha da sus frutos, la lucha legal también, y obviamente ahora ya quedan solamente unos cuantos prisioneros políticos contados con los dedos de la mano, y el Estado peruano obviamente se pone en esa situación, pero al final de cuentas también cumple todas las sentencias de la Corte Interamericana. Todas las sentencias de la Corte Interamericana las ha terminado cumpliendo, todas, que se ha demorado, Ya. hace de repente el siguiente gobierno, pero todas las ha cumplido. Entonces, y nosotros pensamos, tampoco tenemos, pues, depositamos nuestras esperanzas en el sistema interamericano. Nosotros pensamos que tenemos la razón, tenemos argumentos sólidos que están amparados en opiniones, en mandatos de la ONU, de sentencias de la misma Corte Interamericana. Pensamos que tenemos fundamentos y más temprano, más tarde, más temprano, se abrirá paso eh, lo que la sociedad necesita. Pensamos que la lucha, no, el tiempo, decía, ¿no? Luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar, volver a luchar. Ese es el camino del pueblo. Y Yo quería agregar a eso el hecho de la realidad que estamos constatando. La bandera por Asamblea Constituyente para una nueva constitución con el pueblo y para el pueblo ya prendió en el pueblo. El pueblo ha dado su vida cuando se levantó en protesta de la vacancia contra Pedro Castillo. La bandera de Asamblea Constituyente ha estado en las calles y en estos momentos en la campaña electoral una serie de partidos, hasta Perú Libre la ha tomado después de que ha sido parte de esa confabulación para derrocar a Pedro Castillo, la ha tomado nuevamente como bandera ¿por qué? Y una serie de partidos en estos momentos han puesto en debate el asunto de la amnistía. Y en ese debate tenemos fundamentos como los estamos exponiendo aquí. Así que se desenvuelve el debate y en eso el pueblo peruano se educará políticamente y aprenderá muchísimo más de derecho, que es lo que se necesita, porque
La ciudadanía tiene que ver con eso también, con educación, en la defensa de sus derechos y en la pelea por sus derechos. Eso está aprendiendo en el pueblo. ¿Cómo no nos vamos a sentir contentos de ello? Claro. No somos pesimistas. No, Gracias. yo le preguntaba porque es una batalla titánica, o sea, es... eh, eh, Sí, y se nos está es, yendo la vida de es- varios de nuestros claro, abogados. es muy distinto, creo yo, defender a una persona que está privada de libertad ante un Estado que sí respeta los derechos fundamentales, ¿cierto? Ahí hay, digamos, eh, un marco regulatorio normal, ¿cierto? Pero ante un Estado que no escucha, no ve, no asume, eh, la tarea es, in- es increíblemente difícil, porque es hablar con un sordo, ¿cierto? Que es inmune, o sea, no le interesa nada. Mi estimado, estamos 10 abogados procesados en el caso Limpo. Mire usted la magnitud del tema. En 2 años, que se puede estar terminando ese juicio Olimpo, vamos a ir a la cárcel 10 abogados, porque han condenado así a 35 en Perseo. ¿Por qué no podrían condenar en Olimpo? La DIRCOT está que salta en una pata de contenta de que se viene el juicio Olimpo, y nosotros, los 2 abogados que estamos aquí, somos parte de esos 10 abogados. 8 más están también procesados ahí. De manera que estamos en el filo de la navaja. Claro. Pero estamos contentos de luchar porque vamos consiguiendo logros, ¿no? Estamos viendo cómo el propio Estado, hasta para favorecer a sus amigotes, está sacando algunas modificaciones. Por ahora han sacado la ley de 80 años. Ya empezaron a salir militares por esa ley de 80 años para escarcelarlos. Exigimos que sea el mismo beneficio, porque hay la misma razón, el mismo derecho de Osman Morote y de Margot Liendo, porque tienen ley para desaparecer sus cuerpos y cremarlos, secuestrar los cuerpos, cremarlos y desaparecerlos. Tienen ley, ya lo han hecho con 2. Pero por otro lado está la ley de 80 años, que ya están saliendo los militares, entonces exigimos el mismo derecho, ¿no es cierto? Igual manera la revisión de la cadena perpetua. Y veremos lo que resulta del debate respecto a esta autoamnistía que han hecho ellos, que no beneficia a la sociedad en su conjunto, que mantiene ese discurso de odio y de venganza contra los que se alzaron en armas, porque solamente es para ellos, para los que defendieron ese Estado que asesinó y que hizo genocidio para combatir a los insurrectos. Gracias. Ahora, en el caso de Perseo, ¿cierto? El juicio que se inicia contra, o sea, que se da curso es contra Movadef, ¿cierto? Bajo la acusación digamos, de sus nexos con el Partido Comunista del Perú. Pero en el caso de Olimpo, eh, ¿cuál es cómo se inicia ese proceso? Bueno, si me Dejo a mi permites, colega. si me permite, antes de pasar este tema, 2 cuestiones, 2 precisiones. Bueno, uno, decías, sí, efectivamente es una labor compleja, pero bueno, pues nosotros, a diferencia de los protestantes que murieron, dieron su vida en el 2021, nosotros estamos vivos y eh, seguimos luchando, seguimos cogiendo más bien ese ejemplo, ¿no? De lucha y aprendiendo del pueblo, ¿no? Aprendiendo del pueblo, porque decían, por ejemplo, me hace recordar la historia del viejo tonto, ¿no? Que se atrevía a mover una montaña, ¿no? Y a llevar piedras. Y un viejo sabio le decía, ¿no? ¿Y cómo te atreves, pues, a querer mover este tamaño cerro, ¿no? Tamaño montaña. Pero y le respondía el viejo tonto, ¿no? Por más grande que sea esta montaña, pues no va a crecer más. Y mis hijos continuarán lo que yo hago y continuarán los que siguen. Y al final esta montaña se va a mover. Entonces, confiamos en que, como decían, en que el pueblo pues se coja las posiciones y ayuden pues a mover estas montañas. Son esa confianza pues
¿no? Infinita en el pueblo peruano, que siempre tiene una larga tradición de lucha. Ahora, respecto al caso Olimpo, bueno, sería materia yo creo que de otro entrevista tal vez porque es bien extenso, pero básicamente ya corresponde incluso a otro periodo, porque en el caso de Perseo, eh, todavía el Estado peruano argumentaba, ¿no? De que se da en un contexto en el cual todavía había acciones armadas, y se refería a las acciones armadas que había pues en el Alto Guayaga, donde estaba el señor Florindo Flores Sala. Y el caso de Olimpo ya ni siquiera eso hay, pues, porque el señor Flores Sala fue detenido en el año 2012. El operativo Olimpo fue en el año 2020. Entonces ha sido más cuestionado todavía. Entonces, claro que ha habido más detenidos, pero a todos también le dio prisión preventiva y al final tuvieron que revocar la prisión preventiva y al final ahora todos están libres. Porque a fin de cuentas, es el mismo fondo. No hay delito, no hay actos terroristas, no hay violencia. Es una persecución política por ideas, para contestatarios, para disidentes, para críticos del capitalismo eh, opresor, explotador. Entonces, va a seguir esa misma línea. Los fundamentos, lo que han establecido en Perseo, por eso decimos, ¿no? Hay un antes y un después. Lo que han establecido en Perseo es lo mismo o esos lineamientos van a aplicarlos a Olimpo. Eso es lo que podría plantear, tal vez mi colega pueda desarrollar. Sí, efectivamente, el caso de Olimpo requiere otro webinar, otro conversatorio con el tiempo suficiente. Pero en lo fundamental es también contra el Movadef, contra sus abogados por defender a los presos políticos, por defender al Movadef, por ser personeros legales en algunos casos de ellos. Entonces, la misma persecución por ideas al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, que fue la guía ideológica que el Movadef presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que ampliada a 125 más o menos procesados, dentro de ellos 10 abogados, y ampliada a una serie de a una utilización de una serie de mecanismos vedados, porque han aplicado ahí la infiltración de agentes a un partido político como el Movadef para acusar de que son reuniones clandestinas, que hay ejército guerrillero, etcétera, etcétera, que son los agentes especiales que son para ellos la principal prueba que tienen para el caso Olimpo, pero que la propia legislación los contradice, porque están tratando como criminalidad organizada, usted ha escuchado eso, ¿Sí? al Movadef, pero la Convención de Palermo estableció bien claramente: los delitos de criminalidad organizada tienen un objetivo patrimonial. Acá están hablando de una organización política. Por esa razón es que la ley de criminalidad organizada, en su artículo 3, la 27716, en su artículo 3, dice una relación de 13 delitos que están incluidos y no está terrorismo. Está financiación del terrorismo, pero no está terrorismo. Por lo tanto, las técnicas de investigación especial que utilizan para la criminalidad organizada no proceden para delitos que no están incluidos en esa legislación específica de criminalidad organizada y que son la aplicación de la Convención de Palermo al Perú. Entonces, tenemos muchos más argumentos para poder desenmascarar que esto sigue siendo una violación de la propia Constitución y del propio ordenamiento interno, además de los tratados internacionales que ya hemos mencionado. Eso podríamos decir en síntesis, porque la explicación detallada requiere mucho más tiempo. Gracias. Sin duda, bueno, ustedes dejaron la puerta abierta
yo la voy a mantener abierta para juntarnos nuevamente, ¿cierto? Y conversar sobre el caso Olimpo. Encantados. Vamos a terminar siendo más que amigos. Muchas gracias por esa... No, en verdad, las puertas están más que abiertas de América Rebelde para que sigamos conversando sobre Perú. Porque, claro, o sea, la prensa oficial centra los demonios en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ¿ya? Pero de Perú no dicen nada. Y resulta que eh, lo que está ocurriendo en Perú es de una gravedad, pero tremenda. ¿No? Gravedad tremenda tanto para el pueblo peruano, para su clase trabajadora, pero también es grave porque sirve como experimento a ser exportado al resto de los países. Porque muchos de los elementos que ustedes han contado, ¿cierto? En cuanto a los juicios y en cuanto a las leyes que se están imponiendo, yo acá lo veo en Chile, bajo otra intensidad, pero están totalmente presentes. Ayer conversaba con un compañero de España de la coordinación de núcleos comunistas y tocábamos el tema de la prisión política. Y también en España hay persecución de ideas, hay una ley antiterrorista. En Irlanda se están extraditando a los presos del IRA a Inglaterra. Entonces, yo creo que lo que está en Perú, ¿cierto? Es de una importancia enorme porque está sirviendo para que otros países, otras clases dominantes, mejor dicho, eh, estudien lo que está ocurriendo en Perú y apliquen muchas de las cosas que ahí suceden a sus realidades. Claro, nosotros también tenemos que estudiar y aplicar, sacar lección de estas experiencias, Así es. por Y supuesto. seguimos estudiando, porque la materia no se detiene, el proceso No. social no se detiene, y ellos utilizan nuevas formas cada vez más amplias y expansivas de definición de terrorismo, y hay que estudiarlas para combatirlas. Entonces, los modestos aportes que hemos hecho en el libro, esperamos que les sirvan a ustedes, y lo que, como en toda la cultura es así, en el conocimiento, compartimos un conocimiento y regresa mucho más. Claro. Es nuestro pueblo que incesantemente lucha por sus derechos y desarrolla sus fundamentos basado en ideología científica. Muchas gracias. Claro, y el problema está en que como ellos son los terroristas reales, ellos piensan que el resto tiene su misma ética moral y que hacen lo mismo. Y la verdad es que no es así. Que ellos sean terroristas y criminales es cosa de ellos. Pero bueno, les agradezco mucho su paciencia, ¿cierto? Su didáctica, su pedagogía en explicar algo tan complejo como defender a los compañeros presos ante un Estado que es ciego, sordo y mudo y que se cae de pedazos. Es una tarea, nuevamente, como dije anteriormente, titánica y que requiere también una paciencia y una inteligencia desbordante, porque hay que ir viendo los vericuetos por dónde meterse ante un Estado tan extraño, que se sitúa fuera de... No hay que olvidar, mi estimado, que América tenía un centro de la dominación en la colonia, y aquí en Lima tenemos los herederos de esos colonialistas. Tiene razón. De aquí, de Lima, salían a combatir a todos los que se sublevaban contra el virreinato español. Entonces, esa clase dominante en el Perú es heredera
Se mantiene, claro. esa dominación colonial. No es por las puras, que aquí tenemos una tarea, como usted está definiendo la titánica, porque sirve al resto de países. Y vamos a recibir muchísimo más de todos ustedes. Siempre ha sido así. Tenemos un agradecimiento a Chile, tenemos un agradecimiento al pueblo y a los juristas en Argentina que han defendido a capa y espada, ¿no?, contra la extradición de los presos políticos o de los perseguidos políticos, ¿no?, en Argentina, en Uruguay, en varios otros países. En estos momentos mismos están acogiendo a los perseguidos que están condenados en Perseo, en varios países. Ese es un agradecimiento infinito que tenemos, porque pueblo es pueblo y América tiene que luchar unida contra sus dominadores. Así es. Así es. Bueno, compañero, no sé qué hora en Perú, debe ser tarde. Son las 11:30. Las 11:30, claro, aquí son las 12:30. Nuevamente, muchas gracias por su paciencia, por su didáctica, por su pedagogía. Han sido muy claros. Y los dejo amarrados, ¿cierto?, para la próxima entrevista sobre el caso Olimpo y sobre todo los otros casos que vengan y que hay, que también nos interesa difundir, ya especialmente las compañeras presas, el compañero Morote y otros que hay que sacarlos de la cárcel. ¿Ya? Y ojalá que esta entrevista sirva para su difusión y digamos, para que haya más compañeros que se sensibilicen y que asuman esta lucha como propia. Vea usted un detalle, mire lo que han hecho en la Feria Internacional del Libro en Lima. Han prohibido el libro de Olay. Entonces, si algunos pensaban que la persecución solamente es para el Partido Comunista del Perú, ¿no?, ahí está, contra todos los que disienten del sistema opresor y explotador, contra todos los que ejercen su derecho a la libertad de expresión, de organización, bajo ideología científica, contra todos ellos. Entonces, ahí tenemos que esa persecución se ha expandido. Muchas gracias. Bueno, Boris, muchas gracias. Gracias por el espacio. Un saludo nuevamente a toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Es parte de la solidaridad, pienso yo, de los pueblos. Muy agradecido. Un abrazo fuerte para todos. A ustedes, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao.